Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Aunque ya hablé sobre las posibilidades que podríamos tener para el Gorosei cuando traje el vídeo dedicado a la figura de Im, hemos visto mucho más de ellos últimamente y sobre todo en lo que respecta a sus poderes. Como parece que hay varios misterios con respecto a ellos, traigo este análisis para tratar de traer algunas respuestas. Con la presentación de sus formas monstruosas surgieron algunos interrogantes. ¿Son poderes de frutas del diablo u otra cosa? Esto vino del hecho de que su presentación carece de mención alguna de lo que deberían ser frutas Zoan mitológicas. Por lo tanto, se puede discutir la posibilidad de que realmente sean yokais en lugar de usuarios de fruta, o incluso creaciones de Im, cuyo poder está todavía por determinar, y de ahí que les sean totalmente leales. Y aunque esas posibilidades existen, yo me voy a quedar con que los 5 del Gorosei son usuarios de frutas Zoan, basándome en dos pistas. La más evidente es ese halo en forma de humo que rodea a las Zoans despertadas y por lo tanto debería ser único de un poder de fruta. La otra pista forma parte de lo que vamos a analizar más en este vídeo, esas cualidades especiales que parecen tener estos monstruos, y entre ellas la que más se ha destacado, la regeneración. Esta regeneración es realmente la que los hace parecer invencibles. Ya lo dice Luffy, da igual lo que les hagas, no les afecta, y parecen tenerla los 5. Bueno, si tratáramos con frutas del diablo, deberíamos entender que la regeneración viene con la fruta, ¿no? Y esto aplicaría de igual manera a las otras opciones. Si realmente no son humanos y son yokais o vasallos creados por Im, deberíamos entender que la regeneración forma parte de los poderes de estos monstruos. De hecho, la regeneración es bastante habitual en yokais. Pero Oda ya se ha encargado de mostrarnos con sus diseños que este es un poder que no siempre han tenido los del Gorosei mediante las cicatrices que muestran de batallas pasadas. Al final, no dejan de ser ancianos. Esto me indica que la forma humana es la original y con la que seguramente pelearon contra el reino antiguo y las cicatrices las traen desde el siglo vacío. Por lo tanto, la regeneración es un poder que debieron obtener posteriormente. Si podemos considerar la regeneración como un poder genérico, tiene pinta que esos círculos de invocación que pueden usar para, básicamente, teletransportarse, también puede serlo. Parece ser incluso más genérico todavía, pues hemos visto círculos de invocación similares realizados por sectas satánicas para invocar a un demonio, que es a donde envió Kuma a Brook desde Sabaody. Y es básicamente lo que se está haciendo aquí, invocar demonios. Oda está tratando a estos personajes como demonios desde el principio, con ese comentario de Sabo al verlos transformados, incluyendo a Imu, y describiéndolo como un infierno. Al fin y al cabo, los yokai son considerados demonios también. Pero en estos últimos capítulos hemos visto más habilidades no relacionadas con ser un demonio, como Warkuri transformando 2 de sus 4 colmillos en cuchillas, Jupiter sumergiéndose bajo tierra, Saturn soltando veneno o escupiendo bolitas negras de su cuerpo que resultaron ser explosivas. También hemos visto a Saturn atacar con sus patas deformándolas, haciéndolas súper flexibles. Un comportamiento que ya habíamos visto anteriormente en la cola de Im. Y también nos sorprendimos con Venus Yuro congelando a los pacifistas con la espada en lo que es una técnica similar a la que hemos visto usar varias veces a Brook. Esta enumeración de habilidades tiene algo en común, que ya las hemos visto en otros usuarios de frutas del diablo. Por ejemplo, Death Bones transforma partes de su cuerpo en cuchillas. Sin dejar Baroque Wars, tenemos a Gem, el llamado Mr. Five, que también extraía bolitas oscuras de su cuerpo, vamos a dejarlo así, que eran explosivas. Sumergirse bajo tierra es la habilidad del Sr. Pink, que también hemos visto en este mismo arco con el Serafín de Jinbe. Producir veneno es la habilidad de Magellan. Extremidades que se mueven con mucha flexibilidad en esta serie, creo que lo tenemos claro con la Gomu Gomu. ¿Hay algo más flexible que la goma? Y en modo Nika este comportamiento se acentúa todavía más. Y congelar con la espada como Brook, pues eso. Quiero centrarme en este diálogo en el que los gigantes se sorprenden sobre la inmortalidad del Gorosei y Drogi acaba diciendo que nunca ha oído de una raza o habilidad con un poder semejante. Afortunadamente no lo dice Luffy, porque él sí ha oído hablar de un poder así, ¿verdad? Es el de Brook. Ya no hablamos de la congelación, sino de no poder morir y que sea capaz de hacer cosas como recomponerse. Si le cortan la cabeza se la vuelve a poner y punto. Recordemos que Brook es un esqueleto no porque la fruta funcione así, sino porque en su caso particular su alma se perdió y tardó lo suficiente en encontrar su cuerpo como para haberse ya descompuesto. Pero en circunstancias normales el alma volvería a un cuerpo entero y entonces no sabemos realmente cómo funcionaría la inmortalidad sobre el músculo. Así que existe la posibilidad de que incluso la regeneración venga de una fruta como la Yomi Yomi no Mi.
No sé si ya se va viendo a dónde quiero llegar, pero hemos visto a Vegapunk extraer habilidades de un usuario, como los rayos de Kizaru, y aplicarlos a los pacifistas. También nos dijeron que había conseguido dar poderes de frutas a objetos, como el elefante espada de Spandam, el perro lanzapelotas de Mr. Four o el mapache tetera de Hitetsu. Nos indicaron que solo lo podía hacer con frutas Zoan. ¿Y qué tipo de frutas son todos los miembros del Gorosei? Pues Zoan. ¿Estoy diciendo con esto que Vegapunk ha creado o modificado al Gorosei? Pues la verdad es que no. Solo indicaba que se podía hacer, y aunque algunas de estas cosas nos han venido diciendo que solo las podía hacer Vegapunk, tenemos un personaje en este arco recordándonos continuamente que no es así. Yeo Riboni. En el flashback de Kuma hicieron hincapié en los experimentos que Saturn hacía en Mary Joyce con la enfermedad de Ginny y con el poder de Bonnie. Saturn directamente explicó que le había dado el poder de la fruta al bebé sin que necesitara comérsela. Daros cuenta que cuando Kurohige mostró al mundo las habilidades de dos frutas del diablo, el Gorosei indicó que no había registros en la historia de que nadie hubiera sido capaz de comer dos frutas del diablo, y Saturn remarca que a Bonnie le dio el poder de su fruta sin que se la comiera. Aquí nos dejan caer que el Gorosei es capaz de hacer estas cosas y tiene mucho conocimiento sobre las frutas del diablo. Es Saturn quien le explica a Bonnie cómo funciona su fruta. Entonces, ¿no tendría sentido que si experimentan con humanos para conseguir este tipo de cosas, fuera para usarlas a su favor? ¿Para qué si no? Así que yo creo que seguiremos viendo más habilidades de frutas conocidas, o incluso algunas que aún no conocemos. La regeneración podría ser una consecuencia de la fruta de Bru, pero también podría ser la habilidad de otra fruta con la que todavía no nos hemos topado, o formar parte de las habilidades de las Zoan de Yokais. Y si llegamos a la conclusión de que todos estos poderes del Gorosei vienen de frutas del diablo, nos encontramos con que lo lógico sería que también tuvieran sus debilidades. El agua, el Kairoseki. Así que no creo que veamos a ninguno en el mar tras los Mugiwara, que es algo que les permitiría escapar de Egghead, aunque el volador todavía podría seguir persiguiéndolos. Y vamos con otra debilidad que puede ser importante en el futuro cercano. ¿Cómo afectaría al Gorosei una pelea contra Kurohige? Si este usa el Kurouzu y les quita los poderes de frutas, ¿qué les quedaría? Supongo que la juventud eterna y poco más, ¿no? Ojo con esto, porque resulta que tenemos dos antagonistas finales y uno parece el rival perfecto del otro. Así que supongo que nunca lo sabremos y tocará enfrentarse a uno y luego al otro. Aunque también es cierto que Oda siempre se deja la carta del Haki para poder contrarrestar poderes que pudieran ser conflictivos con lo que planea hacer. Y así quedaría el análisis sobre los poderes del Gorosei. Pero ya que estamos hablando de poderes de fruta aplicados a objetos, tengo que mencionar una posibilidad que veo para el robot gigante ancestral y que podría tener relación con el tema que nos ocupa. Ese robot gigante se supone que no es un ser vivo, ¿verdad? Entonces, sería un objeto. Sin embargo, ahora que ha despertado, los únicos pensamientos que debemos tener es sobre una disculpa hacia Yoigoi, lo que demuestra cierto nivel de raciocinio e incluso de sentimientos. ¿Y dónde hemos visto objetos con ese comportamiento? Pues tuvimos un arco entero lleno de ellos, el de Whole Cake. Ahora juntemos esto con los datos que tenemos sobre él, que solo despierta en presencia de Nika y que despertó hace 200 años para dirigirse a Mary Joyce. Ya, si estos dos son ciertos, significaría que Nika apareció hace 200 años en o cerca de Mary Joyce. Recordemos que le tienen que llegar los latidos de Nika y por lo tanto necesita que esté cerca. Si el robot hubiera despertado anteriormente por otra presencia de Nika, Vegapunk lo sabría. Esto puede abrir la posibilidad de que otro usuario de la Gomu Gomu hubiera aparecido en Mary Joyce hace 200 años. Y dentro del marco de lo comentado en este vídeo, si realmente una de las habilidades que usa el Gorosei e In comentadas anteriormente es la de poder usar extremidades como si fueran de goma, requeriría que este poder hubiera estado en manos de Saturn en algún momento. Que el gobierno mundial tuviera la Gomu Gomu en sus manos hace 200 años y la perdieran tras el incidente del robot podría cuadrar aquí. Y como ellos mismos comentaron sobre esta fruta, les ha sido esquiva desde entonces. Eso es una posibilidad. Y con respecto a la Soru Soru no Mi, la fruta de Big Mom, aunque no está claro si la ex Yonko está muerta o no, y yo me inclino más porque no, el caso es que Zeus está igual de activo que siempre.
Creo que tendría sentido que los homies quedaran inactivos si muere la persona a la que le pertenece el alma que les da vida. No vimos ningún caso así en Whole Cake, pero sí vimos a Napoleón durmiendo durante todo el episodio de Amnesia de Big Mom. Y Pudding también nos mostró un vínculo entre los homies y sus dueños, con lo que podría haber una explicación al comportamiento del robot estando desactivado cuando Nika no está y activándose cuando sí. Como Joy Boy ya contaba con que Nika reaparecería en el futuro como parte de su plan de venganza contra el gobierno mundial, tendría sentido que hubiera dejado homies para que le ayudaran en esa misión, creo yo. En fin, aunque no se me ocurren otras explicaciones con lo que tenemos, también es verdad que las opciones podrían ser infinitas con todo lo que aún no tenemos. Así que, a falta de más datos, me quedo con lo explicado aquí. Por mi parte, solo espero que os haya gustado este análisis y si es así, seguramente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!